Vaya conmigo al libro de Mateo. Voy a tratar de correr hoy. ¿Ok? El libro de Mateo es muy particular. Este libro, si usted ve algunas Biblias, tienen unos títulos arriba, de acuerdo a cada pasaje. Y algunas Biblias enmarcan este capítulo o lo clasifican en 6 historias diferentes. ¿Ok? No voy a hacer las 6 porque no tengo el tiempo. Pero voy a tratar de tocar algunas de estas historias para que usted pueda identificarse quizás con alguna condición que le ayudará a usted a tener la fe para poder recibir un milagro. Amén. Mateo 8, versos 1 al 4, dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Es interesante porque dice: y he aquí que vino un leproso y se postró ante él. En el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad terrible, destructiva, y todavía en algunas partes del mundo lo sigue siendo. La lepra puede comenzar con la pérdida de las sensaciones del cuerpo. Algunas partes del cuerpo empiezan a no tener ningún sentimiento, sentido, te golpeas, te das, te puedes estar quemando y no siente la persona absolutamente nada. Los nervios se van afectando, los músculos se atrofian, los tendones se contraen y la persona comienza sus manos a volverse de esta manera como si fueran garras. Y hay una pérdida progresiva de tal punto que la persona un día va caminando y ¡plap!, se le cayó un brazo. O va caminando y se le cayó una pierna. Porque el tejido, la persona literalmente se está muriendo. ¿Ok? Es una muerte terrible, progresiva, centímetro a centímetro. Y sin dejar de mencionar que es una persona que emite un hedor, un olor muy feo, porque la piel literalmente se está pudriendo. Entonces, en la ley judía la costumbre era que ningún leproso podía estar cerca de nadie. Si había un leproso tenía que guardar una distancia mínima de 2 metros. Y si el leproso estaba en la distancia, por decir estaba allá, y el viento venía en mi dirección y el leproso está allá, había que tener una distancia de por lo menos unos 150 metros ante ese leproso. Es interesante porque lo único más contaminante que un leproso era el cuerpo de un muerto, una persona muerta. Y para los judíos esto era un estado abominable, estar cerca prácticamente de un leproso. Inclusive, para que pueda entender la complejidad de esta historia, en la Edad Media, cuando alguien se diagnosticaba que era leproso, los sacerdotes de aquel entonces se ponían su estola y todo su obituario, de que toda la ropa que ellos usaran, todo las togas y las túnicas y todo lo que ellos usaban, y llevaban al leproso al templo y hacían un servicio fúnebre y luego lo sacaban de la ciudad. Porque para el leproso no había esperanza. Para el leproso lo único que había
o la única esperanza, según ellos, era la muerte. La condición del leproso es un modelo del pecado y de sus efectos en la vida de muchas personas. De igual manera que la lepra mataba a la persona, el pecado es una lepra que mata el alma y el espíritu. Centímetro o instante por instante, respiración tras respiración, momento tras momento. Cuando una persona está en pecado, literalmente se compara a la persona en pecado como si tuviera un tipo de lepra espiritual, donde te vas deshaciendo poco a poco hasta que un día la muerte llega a tu vida, porque la paga del pecado es muerte. Los rabinos era muy interesante porque como esto era una enfermedad muy contagiosa, los rabinos despreciaban de manera muy terrible a los leprosos y los miraban como que eran personas que el juicio de Dios había caído sobre ellos y eran misericordiosos con ellos, al punto que algunos rabinos disfrutaban maltratar a los leprosos y tratarlos de manera antagónica, de manera que ellos se sintieran menospreciados, de manera de rechazarlos, inclusive su familia. Era una cosa terrible tener lepra. Sin embargo, este hombre no le importó el concepto de la sociedad para con él, porque él sabía que había alguien en aquella ciudad que se llamaba Jesús y podía traerle esperanza. Este hombre, sin embargo, vino a Jesús sin nadie, sin invitación por sí mismo. Y él sabía que lo que estaba haciendo era terrible. ¿Por qué digo terrible? Porque la ley establecía que si alguien descubría que él era leproso, lo debieron de haber matado y apedreado antes de que llegara a la sociedad. Así que, además, él sabía cuán terrible era su problema. Él sabía que la gente, su misma familia, lo había tenido que renunciar a ser parte de la vida de él por causa de la lepra. Es decir, este era un hombre que vivía en una soledad extrema o habían ciertos lugares donde todos los leprosos se reunían. Y déjenme detenerme aquí. A veces nosotros, como iglesia, hijos de Dios, en lugar de reunirnos con Jesús, nos reunimos con gente que tiene lepra, que no nos brinda tampoco ninguna esperanza a lo que estamos viviendo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con leprosos, ¿qué eres? ¿Por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento nadie andaba con leprosos, solo los leprosos. Y a veces nosotros queremos crecer, avanzar, desarrollarnos, recibir de parte de Dios. Pero ¿con quién andamos? ¿Con quién nos juntamos? Dile que está al lado tuyo. Te estoy mirando a ver si hay lepra en ti. Él no tenía nadie que lo hubiera podido llevar ante Jesús. ¿Sabe todavía? Mire la complejidad de la situación de este hombre. Él no tenía un solo ejemplo previo de que Jesús había sanado un leproso. Él no podía decir, sí, Jesús sanó un leproso, entonces yo voy allá porque ya, por ahí dice, ¿no? Pero él no tenía ni un ejemplo de haber visto esto o haber tenido alguna manera de justificarlo. Pero él no tenía tampoco una promesa de que Jesús lo iba a sanar. Él no tenía una invitación de Jesús ni de sus discípulos. Creo que este hombre debió haberse sentido avergonzado y solo en medio de una multitud.
quiero pararme aquí otra vez. Cuando nuestra vida no está en la manera correcta con Dios, si andamos entre leprosos, nos vamos a sentir solos y apartados de Dios. ¿Por qué? Porque la lepra es símbolo del pecado. Amén. Y el deseo de Dios perdona al pecador, pero Dios no vive en el pecado. Amén. Entonces, si yo vivo en pecado y yo no me arrepiento, yo no me pongo en orden, va a pasar, si usted se acuerda de la historia, llegó un punto que el rey Saúl, el Espíritu Santo se fue y él no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque su corazón tenía lepra. El otro punto interesante es que vino un leproso ante Jesús y dice, y se postró ante él. A pesar de la condición que él tenía y en su desesperamiento, este hombre no solo le rogó a Jesús que lo sanara o que si quería, sino que también se postró ante él. Y es bien interesante porque la palabra postrar viene del original del griego proskenein, que significa adoración. Y prescribe realmente lo que estaba hablando este hombre cuando hizo esto. Lo que le estaba haciendo era, estoy reconociéndote como alguien divino. La pregunta es cómo este hombre adoró a Jesús si se postró. Porque el postrar es una imagen o un símbolo, un acto de adoración. Por eso usted me ha oído decirlo aquí muchas veces, yo nunca me voy a postrar delante de ningún hombre. Y eso no es orgullo, perdóneme. La Biblia decreta que no nos postremos delante de nadie. En una ocasión se le apareció un ángel allí y vino uno de los apóstoles y se postró y el ángel le dijo, ¿qué haces? Levántate, no hagas eso, no lo puedes hacer. A veces nos postramos delante de la gente buscando un beneficio y cuando tú haces eso es como que vendieras tu primogenitura. Yo no me puedo postrar delante de nadie porque el único que puede sanar mi enfermedad se llama Jesús. Si usted vino por un milagro, el único sanador se llama Jesús. Jehová Rafa, mi sanador. Amén. Entonces es bien importante entender cómo adoró este hombre a Jesús. Se postró ante Jesús viniendo a él. Primer paso, vino ante él. Se postró honrándolo como el único que podía suplir su necesidad. Ya que de otra forma sería imposible, nadie lo podía sanar. Este hombre se postró ante Jesús, inclinándose o arrodillándose delante de él, reconociendo que era Dios. Se postró ante Jesús con la palabra Señor. No le llamó rabí, ninguna otra cosa, le dijo Señor. Reconoció que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que no hay nadie encima sobre Él, ni mayor que Él, ni más poderoso que Él. Porque no hay nadie más grande que Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Este hombre hizo algo hermoso, se postró delante de Jesús con humildad, no demandando, sino dejando su petición a la voluntad de Jesús. Le dijo, si quieres. A veces nosotros venimos delante de Dios con una actitud como que Dios es un niño de mandados. Tú tienes, Dios, que hacer esto y Dios haz tal cosa y Dios así. Wow, perdóneme. ¿Quién es el soberano? ¿Nosotros o Él? Cuando venimos delante de Dios,
Usted quiere mover el corazón de Dios, póstrese. Y segundo, venga con la humildad de ir delante de Dios sabiendo que Él es todo y lo único que tú necesitas. Amén. Se postró ante Jesús y respetó el poder con el cual sería sanado. Se postró ante Jesús con confianza de que Jesús podía hacerlo. Ahora no solamente sanarlo, sino que también podía hacerle limpio. Charles Spurgeon, un famoso predicador, dijo esta frase y se la quiero compartir. Aquellos que llaman a Jesús Señor y no lo adoran, están más enfermos que lo que estaba el enfermo o el leproso. Este hombre dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El leproso no tenía duda acerca de la capacidad de Jesús para sanarlo. Su única pregunta era: si quieres. Esa era la única pregunta que él tenía. Él no era, si él hubiera podido tomar la decisión, claro que él le hubiera dicho: Jesús, sáname ahora. Yo tengo el derecho de decirte qué hacer. Pero él no podía, sino que él tenía que depender de que Jesús decidiera si quería o no. Y él respetó la soberanía y la autoridad de Jesús. Por eso le dijo: si quieres. Sanar un leproso en los tiempos de Jesús era el equivalente a resucitar un muerto. Eso era como los judíos lo percibían. Así que este leproso sabía que todo lo que Jesús necesitaba era querer. Este leproso buscó más que una sanidad. Él quería la limpieza, no solo de su lepra, sino también de los terribles momentos que él tuvo que vivir a lo largo de su vida por una condición que había afectado no simplemente su vida, sino que también había afectado su alma. Este es el primer lugar en el Evangelio donde Jesús es llamado Señor. Y el primero que lo llama Señor es un leproso. Es decir, un pecador. No los sacerdotes, no los religiosos, sino un pecador, un enfermo, alguien que no tenía esperanza. El que más estaba sin posibilidades sobre la faz de la tierra fue el primero que lo llamó y le dijo: Señor, si quieres. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero. Se limpió, y al instante la lepra desapareció. ¿Sabe? Eso fue un toque valiente, porque mire lo que pasa. Si hubieran habido allí religiosos o fanáticos o religiosos legalistas, todos hubieran agarrado una piedra y hubieran tenido que apedrear al leproso y a Jesús. Sabemos que a Jesús no lo iban a hacer porque Jesús tenía un plan divino, pero bajo la ley, el concepto de la ley, había que apedrearlos a los dos. Porque él lo tocó sabiendo que era leproso. Había roto la ley, había tocado algo inmundo. Entonces es bien interesante que Jesús no le importó la condición del hombre, ya que él sabía que el leproso tenía que mantener una distancia, y él extendió la mano y lo tocó. Era en contra del ceremonial de la ley tocar a un leproso, y él hizo el toque más significativo que pudo haber recibido ese hombre en toda su vida. ¿Cuál fue ese toque? El toque de poner las manos sobre él, y inmediatamente la lepra desapareció. Yo te hago una pregunta en esta noche. Si tú vienes buscando un milagro de parte de Dios, ¿estás listo para que Dios te toque en esta noche? ¿Viniste con la expectativa de que Dios te va a tocar en esta noche? Y cuando sientas el toque del Espíritu Santo, no me digas: ay, pastor, y se me pararon todos los pelitos y me dio frío y nada más. Eso no hace nada, eso no cambia nada, eso no cambia tu condición, eso no cambia lo que estás viviendo. Lo que tú necesitas es un verdadero toque del Señor que trascienda lo rutinario de la vida que a veces vivimos y cambie la historia y la eternidad.
cara tuya y el alma tuya sea transformada, porque Jesús dijo, quiero, y extendió su mano sobre ti. Mi pregunta es, ¿quieres? Gracias. Una se va a sanar, los demás no. Sanó al leproso con un toque, porque eso es lo que el leproso necesitaba. La afirmación de Jesús, quiero, no simplemente respondió a la pregunta del hombre, demostró su soberanía, y al instante la lepra desapareció. ¿Saben? La vida anterior de aquel leproso cambió totalmente. No solo fue sano, pero también fue limpio. No voy a leer este pasaje, lo voy a mencionar. Usted lo lee en casa, no tengo el tiempo y quiero aprovecharlo. Mateo 8, ahí mismo, del 5 en adelante. Habla de un hombre. Jesús sana a un siervo, el siervo de un centurión. Este hombre era un centurión, llega a Jesús. Y cuando llega a Jesús es impresionante porque no era grato ver a un centurión que pertenecía a los que no eran judíos. No era bien visto que un judío estuviera con un inconverso o con un hombre que no era de la misma creencia que él o judío. El centurión era obviamente un gentil y este hombre era un oficial romano. La mayoría de los judíos bajo la ocupación romana sentían una razón de por qué odiar a los centuriones, porque los centuriones eran los que el gobierno o el sistema romano los usaba para implementar la ley sobre el pueblo judío. O mejor dicho, para oprimirlos, porque eso era lo que hacían. ¿Ok? Y es bien interesante porque él vino ante Jesús no en esa postura de gobierno, sino que vino en una manera no egoísta, sino vino en nombre de su criado. ¿Ok? Así es que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se mencionan acerca de 7 episodios con centuriones, y cada uno de ellos, de los que se mencionan en el Nuevo Testamento, se presentan como hombres honorables y buenos. Paréntesis. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros, porque uno sea de tal manera, pensamos que todo el mundo es igual. Si yo tengo una mala experiencia con un dentista, creo que todos los dentistas son malos. Si yo tuve mala experiencia con un doctor, pienso que todos los doctores son malos. Si tuve una mala experiencia en una cadena de comida, pienso que todos los restaurantes de esas cadenas son malos. Y nosotros emitimos un juicio sobre algo que no es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque primeramente, si fuera así, Dios nunca dijo que toda la raza humana no tenía esperanza porque todos éramos malos. Sí somos malos, eso sí es claro. La Biblia lo decreta, todos pecamos. Pero sin embargo, la salvación es individual. La sanidad es individual. Si Dios hubiera puesto la manera de tratarnos por lo que le hicieron cuando lo crucificaron a Jesús, ninguno de nosotros hubiéramos tenido esperanza. Pero Dios distingue que cada persona tiene su propia identidad y que cada uno de nosotros somos distintos. Por lo tanto, Dios a unos los toca, a otros les hace lodo y se los pone en los ojos, ¿no? La manera de Jesús sanar a las personas varía de persona y de caso en caso. Lo que le quiero decir es que en esta noche, cuando usted venga delante de Dios, reconozca y entienda que Dios va a hacer contigo como a Dios le place. Dios es soberano y Dios sabe lo que tú necesitas en esta noche. Amén.
Así que este hombre, Jesús no dudó, le dijo a él, ok, voy a tu casa. Cuando él se le presentó diciéndole, Señor, si puede, mi siervo está enfermo, pudiera sanarlo. Le digo, claro que sí, yo voy para tu casa. Pero si Jesús iba a la casa del centurión, era comprometedor, porque era Jesús en la casa de un gentil y eso traería problemas. Me maravilla y me fascina la compasión también de este hombre que le dice a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? No necesitas ir a mi casa. Solo habla la palabra y mi siervo va a sanar. Él sabía, el centurión mostró gran fe en la palabra de Jesús. Él entendió que Jesús puede sanar con su palabra tan fácil como con un toque. Al leproso lo tocó. Al siervo del centurión habló la palabra. El entendimiento del centurión estaba basado más que en lo que Jesús estaba hablando. Él reconoció la autoridad espiritual de Jesús sobre la tierra. Yo puedo hablar cualquier palabra, pero si mi palabra no está respaldada, o si la palabra de Jesús no hubiera estado respaldada con la autoridad de Dios, no hubiera pasado nada. Porque la autoridad de Dios es incalculable. Perdóneme lo que voy a decir. Es muy difícil describir la autoridad de Dios. Es tan grande, es tan impresionante su autoridad, su poder, que nosotros somos muy limitados a poder entender la totalidad y la magnitud de lo que es la autoridad o el poder de Dios. Amén. Termino con esto para ver otra historia y otra postura de la sanidad. Mateo 18, del 14 al 17, en ese mismo capítulo, habla de los endemoniados gadarenos. Y si usted ve, dice que salían de los sepulcros feroces de en gran manera, entonces eran personas que estaban allí impuros porque vivían en los sepulcros, estaban en contacto con los muertos. Ya hablamos ahorita de eso en cuanto a los leprosos. Se mostraban feroces con una actitud incontrolable y los demonios llevaron a estos hombres a vivir entre los sepulcros. ¿Por qué? Hay razones que los cementerios y los muertos eran impuros y ofensivos para los judíos. Los demonios aman la muerte, así es que Satanás vino a matar, robar y destruir. Alentaban la superstición que había en ese entonces, que decían que si alguien estaba entre los muertos, los espíritus de los muertos se metían en ellos y habitaban en ellos, y por eso la gente se endemoniaba. Y estaba entonces Satanás planeando todo el proceso para poder justificar cómo destruir al hombre. Porque el deseo de Satanás era destruir al hombre, ya fuera por las causas o las maneras posibles. Y una de las maneras que ha querido usar Satanás en ocasiones es por medio de enfermarnos. Nota aclaratoria: yo no estoy diciendo que si estoy enfermo estoy endemoniado, pero cuando yo descuido mi manera de cuidar el templo del Espíritu Santo, abro paso para que venga la enfermedad. ¡Yujú! Nadie dice amén. Yo sé que le dolió, no se preocupe. Cuando yo como desordenadamente y todo me lo como frito y después mañana te da un ataque al corazón, el diablo. Bueno, el diablo aprovechó las puertas que tú abriste, las circunstancias que tú abriste. ¿Por qué? Porque comemos fuera de orden. Llegamos ahorita a la casa antes de dormirnos y nos mandamos un plato de gallo pinto, chicha, ¿no? Y después, ¿y qué hacemos? Y nos acostamos a dormir. Y después nos preguntamos por qué nos enfermamos. Tengo la presión alta, pastor. Ay, Dios mío. Y llaman al pastor, ora por mí, tengo la presión alta. Y se mandó casi media libra de chicharrón de cerdo allá, entonces vigorón ahí. Pues claro que tiene que tener la presión alta. Cuidado que no se te revienten los capilares de los ojos y te quedes ciego también. Cuidado, iglesia. Satanás vino a matar, robar y destruir. Una de las maneras más fáciles de Satanás engañar al pueblo de Dios
Es con cosas sutiles, las pequeñas zorras que echan a perder todos los viñedos. Amén. Así que estos hombres estaban aquí, pero a donde lo quiero llevar es rápidamente es a esto. Ellos salieron cuando Jesús llegó, reconocieron la soberanía de Jesús. Y estos demonios sabían que el tiempo de ellos era muy corto. Su destino inmediato era ser echados fuera y su destino final era sufrir el tormento eterno. Ellos sabían lo que iban a enfrentar cuando Jesús llegó a Gadara. Ellos sabían que no tenían ninguna oportunidad. Y como los demonios, la tendencia es matar, robar y destruir. Dice, y en la distancia había un hato. No estaba ahí al lado, lejos, en la distancia había un hato de cerdo. Y le piden a Jesús, bueno, si nos vas a echar fuera, échanos al hato de cerdo. ¿Por qué? Porque los demonios siempre están activos, pro trabajo, pro el reino de las tinieblas. Siempre se están moviendo, siempre están haciendo algo. Así que como ellos, la vida de ellos, la manera de ellos operar y de vivir es destruir cosas, le piden a Jesús que los envíe a los cerdos y hacen que los cerdos se caigan por un despeñadero y todos se maten. Pero quiero mostrarle algo importante. Los demonios no pudieron ir a los cerdos sin el permiso de Jesús. Lo que significa que Satanás, ni aun la enfermedad, puede hacerte ningún daño, porque lo que Dios quiere para tu vida es vida y vida en abundancia. Entonces, si Satanás viene a querer atacarte, él no te puede tocar. Si tú eres un hijo consagrado, en orden, disciplinado para con Dios. Si tú vives en el orden de Dios. Amén. Y eso es importante entenderlo. Cuando usted venga a Jesús, cuando usted venga a Dios, pidiéndole, Dios, sáname en esta noche. Miren, le voy a animar. Primero evalúe dónde está su corazón y su vida para ver si hay lepra. Luego que usted pueda perdonarse o perdonar, entonces usted, como aquel centurión que vino a interceder por otro, interceda delante de Dios por el que te hizo daño. Si hay algo en tu corazón, intercede por él y perdona. Y tercero, pídele a Dios que siempre te cubra para que Satanás no tenga puertas abiertas al punto que el espíritus inmundos puedan habitar y entrar a tu vida. Aclaro un punto: un cristiano nunca puede estar endemoniado. Si yo soy lavado en la sangre del Cordero, yo no voy a estar endemoniado. Pero no quita que si yo no me alineo con Dios, yo puedo abrir puertas que traigan espíritus inmundos a mi vida. Y esos espíritus inmundos traen enfermedades.